in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. Los exámenes Chunin -7 Sakura lo miró con malos ojos cuando todos dejaron la academia. Y probablemente no ayudó que él la acompañara todo el camino. La chica de cabello rosa no dejaba de mirar por encima del hombro y fruncía el ceño, lo cual no resultaba nada intimidante. Era aún más gracioso teniendo en cuenta que intentaba mantener los brazos cruzados tras la espalda, con las palmas de las manos sobre el trasero para ocultarlo. Ambos, porque, primero, su blusa ya le cubría los pantalones cortos, así que, a menos que hiciera mucho viento o estuviera haciendo alguna acrobacia, taparía su trasero en licra. Y segundo, sus manos eran demasiado pequeñas para ocultar el camión de basura que llevaba ahí atrás. De cualquier manera, le dio una buena risa. Eso quizás la enfureció un poco más. Bueno. No tardó mucho en llegar todos al campo de entrenamiento 44, algunos rezagados tardaron un poco más que el resto en llegar, en su mayoría equipos extranjeros que no conocían bien el diseño de la villa. Los últimos en llegar son un determinado equipo de hierba. Daiki ni siquiera se molestó en prestarles atención especial. Después de todo, ya sabía lo que necesitaba saber. En cambio, estaba mucho más interesado en lo impredecible que podía ser alguien, al ser completamente predecible. Cuando Anko vio que todos habían llegado y comenzó a explicar los detalles del segundo examen y el bosque de la muerte, Naruto decidió decir en voz alta lo poco miedo que le tenía al lugar. Dando lugar a una secuencia familiar de eventos, un kunai cortando la mejilla, una mujer sexy lamiendo la sangre del corte desde atrás un segundo después y un cierto ninja de la hierba acercándose sigilosamente para devolver el kunai, con su lengua. Tal vez debería haberme jactado, reflexionó Daiki mientras rellenaba la autorización que le había entregado uno de los ayudantes del supervisor Chunin. Seguro que tendría que restarle importancia a sus habilidades para que todo saliera igual, pero esas tetas, y Anko las había estado presionando contra la nuca del rubio afortunado. Ese era el plan de Naruto desde el principio. Tendría sentido, ya que no esperaba que hablara tanto cuando no lo hizo al final del primer examen. Si era así, tenía que reconocerle el mérito a Naruto. Se merecía una palmadita en la espalda por ese movimiento. Ya se la daría más tarde. Él miró a la rubia a los ojos y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Naruto le dirigió una mirada confundida, antes de devolverle la sonrisa y mostrarle un pulgar hacia arriba a cambio. Daiki asintió antes de mirar hacia otro lado. Sus ojos se dirigieron a la cabina que se había instalado frente al bosque de la muerte, donde cada equipo entraría, entregaría su exención que los hacía consentir el hecho de que Konoha no sería considerado responsable si morían una muerte miserable y patética en el bosque y recibir un pergamino de la tierra o del cielo. Realmente no había estado prestando atención a los equipos que entraban y salían, elegiría su objetivo una vez que todos estuvieran listos, pero su interés fue definitivamente despertado por el equipo que salió en ese momento. Mirándolos, no parecían tan impresionantes. Un par de chicos de pelo apagado, uno canoso, otro de color lavanda claro. Uno alto y delgado, el otro más bajo que Daiki y muy pálido, casi enfermizo. Pero fue la chica la que captó su atención. Parecía unos años mayor que él, probablemente 16 como máximo, con piel clara y algunas pecas sobre el puente de la nariz, unos bonitos ojos lavanda y cabello castaño recogido en una coleta con dos mechones sobre la frente. Llevaba una blusa rosa y un vestido estampado turquesa y rojo, que le quedaba muy bien, mientras que unos taones rosas atraían la atención hacia sus largas piernas de piel clara. Era guapa, sin duda, y le gustaba mucho su peinado, como el de Anko, pero más mono, más alegre. Pero no fue su aspecto lo que realmente lo atrajo, sino que la reconoció y el símbolo de la diadema que le rodeaba la frente. Era de Oshigakure, la aldea oculta en las estrellas, y si no recordaba mal, era la chica que se enamoró de Naruto. La recordaba especialmente porque tenía una actitud bastante peculiar y había estado dispuesta a enfrentarse al líder de su aldea y a todos los shinobi reunidos para defender a sus amigos, a Naruto y demás. El método del pavo real misterioso, ¿eh? Reflexionó Daiki, llenándose los ojos de chakra y examinando a la chica y a sus compañeros. Su chakra era mucho más denso y poderoso que el de la mayoría de la gente de aquí, muy por encima de la media. Por supuesto, esto tuvo un costo. Las dos compañeras de equipo tenían un chakra fluctuando de manera bastante constante y dañando sus bobinas.
Una de ellas incluso tenía su chakra creciendo tan desalineado que estaba formando parches de chakra en su piel que estaban dañando su cuerpo. El sello que he estado creando para la piedra de Hel también podría funcionar en ese meteorito, reflexionó. Lo había diseñado con la ayuda de Isobu, haciendo que su chakra Biju le resultara dañino, para filtrar cualquier propiedad dañina y purificarlo en algo beneficioso. Los dejó de lado por un momento mientras lo llamaban al puesto para recoger su pergamino. Anko lo miró cuando él entró desde donde ella estaba sentada, antes de que una ceja se levantara. Bueno, mira quién es, sonrió, si no es el mismísimo señor especial, el niño con los ojos del mismísimo Hokage. ¿Eh? ¿Lo conocía? Bueno, suponía que mucha gente lo sabría. ¿Cuánta gente sabe de mí ahora por este lío? Preguntó. Oh, un montón, la mayoría de los mejores Jonin y Chunin estuvieron en la reunión donde el Hokage te propuso hacer este examen tú solo, incluso un grupo de jefes de clan, admitió Anko libremente, cruzando los brazos bajo ese increíble busto suyo antes de mirarlo de arriba abajo. Tengo que admitirlo, no estoy muy segura de cuál es el problema, pero supongo que veré si vales la pena a través de este examen, reflexionó, con desdén. Bueno, no era como si alguna vez lo hubiera visto en acción y él todavía era un miembro del cuerpo Genin, así que podía entender el pensamiento. Aún así, le molestaba el orgullo que una mujer tan guapa y atractiva lo despidiera así. De hecho, le molestaba en general. Kurenai-sensei pensó lo mismo, y todos sabemos cómo terminó eso. Se encogió de hombros, y una sonrisa burlona apareció en su rostro. Anko parpadeó antes de resoplar, en realidad no, esa perra ha estado muy callada sobre lo que pasó cuando te puso a prueba, básicamente sigue repitiendo lo mismo, que definitivamente eres lo suficientemente bueno. La belleza de cabello morado negó con la cabeza, honestamente, la forma en que está actuando, es igual a como lo hizo cuando se emborrachó estúpidamente y dejó que algún idiota la convenciera de meterse en su cama. Daiki parpadeó y no estaba seguro de cómo responder a eso. Oh, tienes que estar bromeando. Anko se dio una palmada en la cara y gimió, aparentemente esa reacción suya fue suficiente para que ella infiriera lo suficiente. Esa estúpida zorra te cogió, ¿no? Vaya, qué rabieta. ¿No se suponía que eran buenos amigos o algo así? ¿O se estaba equivocando al recordar algo? O sea, me dijo que no se lo dijera a nadie, pero sí. Daiki se encogió de hombros, sin poder evitar que una sonrisa de orgullo se extendiera por su rostro. No me interesaba para nada su pequeña prueba, ella no significaba nada para mí. Pero se enfadó mucho cuando lo hice y decidió apostar su cuerpo contra mí en su pequeña prueba porque me pilló observándola, y le di una paliza y me divertí un rato con ella. Como Anko ya lo había adivinado, no vio ningún sentido en ocultarlo. La ex aprendiz de la serpiente Sanin se echó a reír a carcajadas. ¡Qué pasada!, exclamó, inclinándose y dándose una palmada en la rodilla, divertida. Es lo mejor que he oído en mucho tiempo. Se ha comportado con altivez desde que la ascendieron a Jonin, y aquí la tiene, siendo follada por un Genin. ¿No eres amigo de ella?, preguntó Daiki, desconcertado por su pura diversión. Anko se burló. ¿Ella y yo? Como si fuéramos camaradas, pero nada más. No me gusta su altivez. Esa chica necesita una dosis de realidad. No tiene ni idea de lo estúpidamente fuertes que son los verdaderos monstruos de este mundo, replicó, antes de sonreírle de nuevo. Supongo que le habrás dado un poco, chaval. Si me cuentas el haberla golpeado en menos de un minuto y luego haberme follado a lo bestia toda la noche hasta que se desmayó, luego despertarla, obligarla a chuparme la polla y luego echarla para poder volver a mi entrenamiento, es como darle una dosis de realidad, repitió Daiki, antes de encogerse de hombros. Entonces sí, le di una dosis de realidad muy dura. Maldita sea, resopló Anko divertida, será genial tener esto en cuenta la próxima vez que actúe con altivez y piense que es mejor que la mayoría de nosotros y al mismo nivel que Kakashi de entre todas las personas. Dio su palabra de no decirle a nadie para que su reputación no quedara manchada, solo se quedó con la boca abierta porque Anko adivinó correctamente, pero probablemente debería hacer al menos un esfuerzo simbólico para defender a su amiga con derecho a roce. Quiero decir, no habría cambiado tanto si estuvieras en su lugar, señaló Daiki encogiéndose de hombros, te patearía el trasero igual que a ella, y te dejaría sin aliento igual, solo que lo disfrutaría más. Sus ojos se desviaron descaradamente hacia sus grandes pechos redondos que estiraban su camiseta de malla, con ella cruzando los brazos así y apretándolos, apenas podía distinguir su piel debajo de la gruesa malla. ¿Tú crees? Anko le sonrió con suficiencia, indiferente a la afirmación ni a su mirada lasciva.
De hecho, apretó los brazos cruzados, levantando aún más los pechos para su mirada. «Eres un mocoso arrogante, ¿eh?» «Enormemente arrogante», respondió él, mostrándole los dientes desafiantemente, la más grande que Kurenai haya tenido por lejos, a juzgar por la forma en que chillaba y gritaba sobre lo increíble que era mi polla. La situación le estaba subiendo la sangre a la ingle rápidamente. Tuvo que mover un poco las caderas para que su pene se endureciera a lo largo de la pierna y no le saliera por los pantalones como si Manda se hubiera transformado en una lanza gigante. Debe ser bastante grande entonces si esa Zora lo dice, a juzgar por la cantidad de tipos con los que se ha acostado. Anko se encogió de hombros y se puso de pie, antes de extender la mano hacia adelante descaradamente y ahuecar su entrepierna, silbando mientras tenía una idea de lo que estaba empacando. «Bueno, no estás mintiendo en absoluto, chico?» Bastante impresionante. Sus dedos se crisparon y tuvo que resistir el deseo de extender la mano y ahuecar uno de sus pechos. «¿Entonces quieres el mismo trato que recibió Kurenai?» Le levantó una ceja. «No, estoy bien». Anko se encogió de hombros y, de repente, su mano desapareció de su pene y levantó un pergamino blanco para que lo tomara. «Te creo, si puedes darle a esa altiva perra genjutsu la follada de su vida, no dudo que también puedas conmigo, ya que soy virgen y todo y no tengo experiencia en ese departamento, pero no me interesa, renuncia por favor». Una sonrisa devoradora de mierda apareció en el rostro de la mujer. Daiki se la quedó mirando, había mucho que descifrar. Primero, qué provocación; segundo, Anko era virgen. Andando por ahí vestida así. Con rigidez, le entregó la renuncia y aceptó el pergamino del cielo. «¿Qué se supone que haga con esto?», preguntó con seriedad, señalando su entrepierna. «No es mi problema, niña, deberías controlar tus hormonas», dijo Anko encogiéndose de hombros. «Si tanto te molesta, busca una kunoichi en el bosque y haz lo que quieras con ella, aunque mejor que no sea con las extranjeras, ¿eh? Esa chica que se fue con su equipo antes que tú, la chica estrella, era muy mona, ¿por qué no la cazas y la atrapas? Si puedes derrotar a una Jonin, sea Kurenai o no, no deberías tener problema en derrotarla a ella y a su equipo». ¿Le acaba de decir que viole a una kunoichi extranjera para excitarse? Salió de la cabina un minuto después, con su pergamino del cielo guardado en su sello de fuerza dimensional un poco aturdido. Casi lo había olvidado desde que regresó con Isobu. ¿Qué mundo tan brutal era este? A pesar del estado de excitación en el que Anko lo dejó, eso no impidió que Daiki escudriñara con la mirada a los genin reunidos, listos y esperando para tomar el examen. Y no tardó mucho en identificar su objetivo. Pero no el equipo Star. No, más bien, encontró un equipo Iwa, compuesto por 3 hombres, todos mayores que él, cada uno uniformado con trajes rojos muy parecidos a los trajes de rango superior que los típicos Chunin y Jonin de Iwa tendían a usar. El rojo atrajo sus ojos como los de un toro y su calentura fue olvidada, sus iris carmesí brillaron. «¿Servirán?», sonrió ferozmente. Especialmente porque pudo ver que tenían un pergamino de la tierra. Perfecto, no solo podría desahogarse masacrando a esos malditos monstruos rocosos, sino que también podría probar algo que quisiera probar y obtener lo que necesitaba para aprobar el examen al mismo tiempo. Todos salían ganando. Y con eso se refería a él, no a ellos, porque esos cabrones no merecían ganar nada. Al fin y al cabo, eran unos perdedores. Minutos después, los dirigieron a las puertas del campo de entrenamiento. Daiki se aseguró de conseguir uno justo al lado del equipo Iwa. Y mantuvo su mirada fija hacia adelante. Y no mucho después, Anko anunció el comienzo del examen y todos los equipos atravesaron las puertas. Cada uno tenía 5 días para aprobar el examen. Daiki ni siquiera necesitaría 2 horas. Se giró y miró a su derecha, hacia la puerta por la que entraba el equipo de Iwa, y los localizó fácilmente con la mirada. Con su gran alcance, podía ver casi todo el bosque con solo un barrido. Si también tuviera la visión de 360 grados del Byakugan, podría monitorear todo el bosque con los ojos literalmente cerrados. La rama del árbol en la que había aterrizado después de entrar al bosque, se astilló y se hizo pedazos mientras él despegaba con un movimiento corporal, una sonrisa estirando sus mejillas mientras perseguía a su presa. Mientras viajaba, Daiki concentró chakra en sus ojos, y un polvo rojo brillante se formó a su alrededor que se extendió desde su iris, antes de sumergirse rápidamente en su cuerpo. Ocultó por completo su firma de chakra. Ahora, ni siquiera un ninja sensor podría percibir su chakra, incluso si estuviera justo detrás de ellos. No tardó mucho en alcanzar sus objetivos. Al fin y al cabo, no estuvieron en movimiento durante mucho tiempo.
Tan pronto como hubieron recorrido la distancia suficiente para llegar a un pequeño claro, saltaron rápidamente al suelo y formaron una barrera de piedra sobre ellos, ocultándolos de la vista y protegiéndolos al mismo tiempo, casi como un caparazón. Lástima para ellos, el Shinkugan podía ver a través de cualquier objeto sólido con facilidad. Y mientras pudiera ver algo con los ojos, también podía oír cualquier cosa dentro de ese campo de visión. ¿Y cuál es el plan, Naruto?, preguntó uno de ellos. Estaba entre los dos arrodillados, mirando a uno de ellos, específicamente al que iba al frente. ¿Lo mantendremos simple?, le preguntó a Naruto, quien respondió colocando un dedo en el suelo. Memoricé las firmas de chakra de la mayoría de nuestros competidores, así que podemos cazarlos en nuestro tiempo libre, muchachos. El otro que no había hablado, un tipo feo y corpulento con una nariz redonda y gorda y ojos hilorosos, sonrió. Deberíamos ir tras uno de esos equipos novatos de abrazadores de árboles, sugirió. Tenían algunos muy guapos, ¿no? El primero asintió. Sí, esa Yamanaka era guapísima y su equipo parecía muy débil, ¿verdad?, sugirió. Aunque preferiría ponerle las manos encima a esa supervisora, ¿no era Anko? ¿Viste qué tetas tiene esa zorra? Me encantaría verla actuar con tanta presunción y tanta mierda como antes, después de ponerle las manos encima. No es una mala idea, aunque preferiría ir por el equipo con esa perra Hyuga, rió Naruto y asintió. No podía ver mucho a través de esa chaqueta suya, pero Sensei me dijo que las mujeres Hyuga son increíbles en la cama y siempre tienen tetas grandes también. Él y su equipo pusieron sus manos en una de las miembros de su rama aparentemente en la tercera guerra, dijeron que era el mejor coño que jamás había tenido. Bueno, ya es suficiente, basura. Daiki resopló con disgusto, como si los fanáticos de las rocas de basura merecieran tener en sus manos a una belleza de Konoha. Con solo un pensamiento, las espadas de Kiba aparecieron en sus manos, convocadas desde el sello de fuerza dimensional, y él hizo fluir su chakra del rayo a través de ellas. Un par de poderosas y crepitantes olas de relámpagos brillaron sobre las hojas y Daiki se empujó desde la rama del árbol a 100 pies por encima de donde estaba observando. Un instante después, sus espadas atravesaron la cúpula de tierra como un par de cuchillos calientes atravesaron la mantequilla. La cúpula se hizo añicos, y él estaba entre ellos antes de que se dieran cuenta. La hoja derecha atacó y cortó el brazo de Naruto, cercenándolo a la altura del hombro. El idiota solo tuvo tiempo para que sus ojos se abrieran de par en par y ni siquiera registrara el dolor antes de que su pie conectara con su sien y lo golpeara con fuerza. El ninja de Iwa salió volando por los aires por el golpe. Aru, el que quería poner sus manos sobre Ino, se quedó boquiabierto en estado de shock, pero nuevamente, fue demasiado lento para hacer algo con el ataque sorpresa. Su espada izquierda le atravesó el estómago y luego lo iluminó como un árbol de Navidad. Gritó de dolor antes de quedar inerte. Sacó su espada y se giró hacia el último, quien tuvo el sentido común de saltar lejos de él. El shinobi de piedra miró boquiabierto a Daiki, antes de que un gruñido furioso se apoderara de sus rasgos. «Tú, bastardo», rugió, ejecutando 8 sellos manuales en rápida sucesión, aterrizando en el sello de serpiente para terminar con estilo tierra, jutsu del dragón de piedra. El suelo bajo sus pies retumbó y se rompió, un gran dragón serpentino hecho de piedra surgió de la grieta en el suelo y se dirigió hacia él rápidamente. Daiki admitió mentalmente que era impresionante poder usar un jutsu de estilo dragón. Después de todo, las técnicas elementales del dragón eran técnicas poderosas de rango B superior. Fue una lástima para él. Daiki era su oponente. Levantó una de las espadas que iba sobre su hombro y la arrojó como una jabalina hacia el dragón de tierra que se acercaba. La hoja atravesó el jutsu en un abrir y cerrar de ojos y se clavó profundamente en el estómago del shinobi de Iwa. Se tambaleó hacia atrás, jadeando de dolor, pero permaneció de pie. Solo con un pensamiento de Daiki, la hoja salió de la herida y giró como una sierra circular a su alrededor, cortándole los brazos. Gritó en sangrienta agonía. Y luego sus piernas. Gritó aún más fuerte. Antes de que la espada volviera a dispararse por el aire hacia la mano de Daiki. «Maldición, maldita sea, maldita sea». Rugió el genin de roca. «Maldición hoja B». Nunca terminó de hablar porque Daiki apareció a su lado con una sonrisa despiadada en el rostro. «Cállate la boca, maldito pedazo de basura», espetó Daiki, interrumpiéndolo. Las espadas de Kiba regresaron a su sello de fuerza dimensional con un pensamiento y se agachó y agarró al genin Iwa ahora sin extremidades y moribundo por la garganta y lo levantó. «Ese jutsu que usaste fue bastante bueno. Creo que veré cómo arrancártelo de esa inútil cabecita de minero».
Los ojos rojo escarlata de Daiki brillaron con malevolencia. Eran los objetivos perfectos después de todo, para ver hasta dónde podía llegar en las mentes de los demás con su doujutsu. Cuando terminó, Daiki tuvo que sentarse. Le dolía muchísimo la cabeza. No fue mi mejor idea, hizo una mueca, sentándose sobre el cuerpo comatoso del genin de Iwa, Haruto. No estaba muerto, todavía. Aunque bien podría haberlo sido, se había dado la vuelta para sentarse boca arriba por algo. Después de todo, echaba espuma por la boca. Al igual que los otros dos, bueno, el que no tenía extremidades ya se había desangrado y muerto, pero antes de hacerlo, también había echado espuma por la boca. Que quede claro que penetrar en la mente de alguien más allá de sus pensamientos superficiales con la mirada, no era un proceso delicado. De hecho, Daiki estaba bastante seguro de que les había destrozado la conciencia. Súper ineficiente también, hizo una mueca. Había conseguido algo de lo que quería, ninjutsu estilo tierra y cómo entrenar los conceptos básicos del chakra de la naturaleza de la tierra, pero en su mayor parte, solo fue bombardeado con sus vidas generales, ni siquiera descubrió nada que no supiera ya sobre la propia aldea de la piedra oculta. Pero la gran mayoría de los recuerdos que arrancó de sus cabezas, le resultaron absolutamente inútiles y simplemente se unieron para darle la madre de todos los dolores de cabeza. Aunque aprendió algo interesante. Este equipo de pequeños machacadores de rocas. Su sensei fue uno de los imbéciles que lo mataron originalmente. Hideo Itsuki, parte del cuerpo de explosión de la piedra oculta. A Daiki se le escapó una risita que pronto se transformó en una carcajada que resonó siniestramente en el bosque. Recordaré ese nombre, prometió. Todo tipo de pensamientos le rondaban la cabeza, todos centrados en la venganza y en cómo hacerle sufrir. Fue casi una lástima que este equipo de folladores de rocas estuviera formado completamente por hombres, si hubiera habido una kunoichi entre ellos, podría haber seguido el consejo de Anko. Bueno, no tiene sentido quedarse aquí. Daiki hizo una mueca, se levantó e ignoró su dolor de cabeza. Miró a Haruto, que estaba en coma y tenía la boca espumosa, antes de escupirle y patearlo en el aire. Basura, dijo simplemente. Antes de cruzar los dedos y formar un clon de sombra. Luego extendió su pergamino del cielo y el pergamino de la tierra que había robado de los tres estúpidos, inútiles y débiles mineros de basura para que su copia los tomara. El clon los aceptó con un gesto y sin decir nada saltó a los árboles y corrió hacia la torre en el centro del bosque. Había más cosas que quería comprobar en el bosque, pero eso no era motivo para no romper el récord del examen de 4 horas antes que Gaara y sus hermanos y convertirlo en su perra. Con su clon desaparecido para completar el examen por él, Daiki miró distraídamente a su alrededor, su mirada agudizándose con chakra y observando el vasto alcance del bosque mismo. Encontró al equipo 7 con facilidad, y aún no veía a nadie dentro de su alcance. Localizó al equipo de hierba con facilidad, y era evidente que el cambio ya se había producido por la gran cantidad de chakra que ahora poseía el genin de hierba que había observado antes. No estaban ni cerca de Sasuke y su equipo, pero claro, el examen solo había durado unos 20 minutos aproximadamente. ¿Tal vez debería visitar al equipo estelar? Se preguntó. Aunque definitivamente no seguiría el consejo de Anko. Quería absorber algo de su chakra, especialmente del tipo que tenía tanto chakra estelar que se estaba filtrando físicamente en su cuerpo y dañándolo. Podría estimular el chakra él mismo, o incluso hacer que Isobu lo haga y no tener necesidad de ir a por la estrella. El método del pavo real misterioso era muy interesante. Estaba bastante definido sobre lo que podía y no podía hacer, pero el chakra que se manifestaba con la técnica era increíblemente denso, un velo físico y más fuerte que el acero. Le recordaba mucho al Susanoo del Mangekyou Sharingan del clan Uchiha. Si pudiera aprender a usar esa técnica junto con, digamos, la capa de chakra de Isobu, también funcionaría como armadura para él, y luego podría revertirla para usar su propio chakra como armadura en el modo Biju completo. Con sus pensamientos en eso, recorrió los 3 cuerpos Iwa, saqueándolos por todo lo que valían y absorbiendo cada pequeño trozo de chakra que tenían en sus cuerpos con la armadura infinita. Definitivamente estaban muertos ahora. Pero al menos ahora valían más que cuando estaban en vida como basura de roca. Hecho esto, buscó en el bosque con la mirada, buscando al equipo estelar. Es una lástima que no pueda conseguir un Susanoo propio, combinarlo con el método del pavo real misterioso sería una locura, reflexionó. Pero el único Sharingan disponible ahora estaba en posesión de Danzo o de Obito. Bueno, Sasuke e Itachi también tenían Sharingan, pero él no iba tras sus ojos. Honestamente, preferiría mucho más los ojos de Shisui y Susanoo, ese tipo era increíble.
Pero sus ojos habían desaparecido, uno estaba en posesión de Itachi, el otro en posesión de Danzo, lo que significaba que tendría que atacarlos a ambos para obtener ambos ojos para el Susanoo. Daiki hizo una pausa. Esperar. ¿No está el cuerpo de Shisui en el río Naka? Recordó Daiki de repente. Seguro que estaría en un estado lamentable, después de haber estado allí abajo durante años, y ya no tenía sus ojos, pero, el cadáver de Seimi hacía tiempo que había perdido sus ojos entre otras cosas y usando suficiente fuerza vital su cuerpo había sido restaurado a su mejor estado, ojos regenerados y todo. Y había acumulado una cantidad bastante decente de fuerza vital dentro de la armadura infinita desde que la obtuvo, ni siquiera había usado ninguna para sí mismo todavía. Por supuesto, los ojos le serían inútiles ya que tenía un doujutsu mucho mejor que el Sharingan. Shinkugan hasta el final. Un sello podría funcionar, reflexionó. Quizás uno basado en el sello de los 4 símbolos, en sus propios ojos, o tal vez en su rostro conectado a sus nervios ópticos. Sellaría el Sharingan en el Shinkugan y haría que el Shinkugan fuera más o menos el Jinchuriki del Sharingan, lo que le permitiría usar las habilidades del Sharingan a través del Shinkugan también. Sí, eso podría funcionar. Y sería incluso más sencillo que diseñar un sello para contener un Biju. Probablemente tomaría un tiempo, al menos 1 o 2 semanas, incluso con la ayuda de clones, ya que necesitaría modificar el sello de los 4 símbolos. Sin embargo, los sellos que había aprendido para absorber chakra de la armadura infinita y la armadura de chakra serían de gran ayuda para conectar el chakra de los ojos. Sí, le gustó esta idea. La risa estalló en Daiki, sí. Con esto podía trabajar. Ya podía imaginárselo. Modo Biju más Susanoo de atuendo majestuoso más método del pavo real misterioso. Con el caparazón increíblemente resistente de Isobu y ellos, pocos podrían siquiera intentar dañarlos. Sabes que ahora suenas un poco como un villano, y esa risa loca no ayuda en nada, dijo Isobu con expresión inexpresiva. Vamos, estoy feliz, protestó Daiki, conteniendo la risa. Oh, lo sé. Solo digo que no deberías hacer eso en público. Respondió Isobu. Suponía que la grandeza siempre se miraba con envidia. Y reírse como un loco no atraería a las chicas atractivas, sin duda. Pero no necesitabas arruinar mi emoción, hizo pucheros Daiki, por eso, no te contaré mi idea de hacerte mucho más fuerte. Pero ya lo sé, conozco tus pensamientos más íntimos. Isobu dijo con seriedad. Estúpida y ruda tortuga gigante épica. Isobu resopló. Daiki lo dejó de lado por ahora y le mordió el pulgar, sacándole sangre y realizando sellos en las manos. Jutsu de invocación. De todos modos, él tenía la mejor convocatoria para este trabajo. Mientras el Daiki original estaba ocupado con su papel de científico malvado, su clon se dirigía directamente a la torre en el centro del bosque. A pesar de todo el tiempo que a otros les tomó llegar allí, Daiki, teniendo los pergaminos necesarios y pudiendo ver su destino, no tardó mucho en llegar. Y mucho antes que cualquier otra persona. Entró por una de las muchas puertas de la torre, cerró la puerta detrás de él y se encontró en una habitación amplia y espaciosa, 2 puertas a cada lado de la pared opuesta, mientras que en el medio había un mensaje en la pared. Sin el cielo, era un mensaje fragmentado y una pista para cualquiera que hubiera llegado hasta aquí con ambos pergaminos. Que los abriera ahora. Mientras desenrollaba los pergaminos y miraba distraídamente los sellos grabados en ellos, antes de tirarlos al suelo, Daiki se preguntó distraídamente quién vendría a verlo para felicitarlo por su fallecimiento. Hubo una nube de humo cuando se activó la matriz de invocación. Pero él no esperaba en absoluto a quien apareció. Un anciano familiar, con manchas en el rostro, adornado con una túnica roja y blanca y un sombrero puntiagudo increíble. Ah, Daiki-kun, lo saludó el Sandaime con una sonrisa. Sé que esperaba que llegaras primero, pero no tan rápido. 38 minutos después de que empezó el examen, debo admitir que estoy impresionado. Por un momento, Daiki se quedó mirando al anciano antes de suspirar y encogerse de hombros. La verdad es que no, podría haber terminado esto en menos de 10 minutos si hubiera querido, admitió. Se lo había tomado con bastante calma. Si hubiera querido, podría haberle robado otro pergamino a Anko y haber venido directo. ¿Es así? El Hokage tarareó suavemente, bueno, sea como sea, aplastaste absolutamente el récord anterior de 4 horas por un deslizamiento de tierra, tu nombre pasará a la historia de los exámenes Chunin, me atrevo a decir. Dulce. Genial, sonrió levemente, entonces, ¿puedo preguntar por qué apareciste, Hokage-sama?
Es tradición para mí felicitar a los primeros en aprobar el examen, respondió el Sandaime con naturalidad antes de chasquear la lengua. En realidad, Daiki-kun, después de lo que hemos hablado, me atrevo a decir que no hay problema en que dejes de ser formal conmigo, ¿verdad? Preferiría que te sintieras cómodo conmigo. Daiki levantó una ceja y miró al hombre antes de encogerse de hombros. Claro, lo que tú digas, viejo, respondió. En respuesta, Sarutobi se rió entre dientes, y si los oídos de Daiki no lo engañaban, escuchó cariño en su tono. Ah, ahí está el verdadero tú, señaló, descarado y directo, como Naruto-kun en ese sentido. No, soy mucho más genial que Naruto. Daiki se cruzó de brazos y replicó. Tengo una tortuga épica, él tiene un zorro con orejas de conejo. Sarutobi levantó una ceja blanca ante sus palabras, pero no hizo ningún comentario. En realidad, tenía intención de preguntar, ¿cómo va tu situación con tu nuevo inquilino? Preguntó el anciano. Genial, respondió Daiki, Sanbro es el mejor. Incluso me enseñó un montón de jutsus de agua que su antiguo anfitrión, Yagura, conocía. Sanbro. La segunda ceja del Sandaime se levantó y se rió entre dientes mientras Daiki se encogía de hombros. Oh, querido padre fallecido, no pensé que pudiera empeorar. ¿Podemos volver a Isobro? Se quejó Isobu para sus adentros. Este anfitrión fue claramente un error. Escuchar sus idioteces en multiestéreo con estos clones es horrible. Daiki ignoró el melodramatismo de Isobu. Sabía que la tortuga solo estaba fingiendo. Pero sí, todo va bien, no tienes que preocuparte por eso, añadió Daiki. Perdóname, un anciano se preocupa a veces a pesar de que la evidencia apunta a que no es necesario, estás en una situación un poco extraña, nunca ha habido un Jinchuriki como tú que yo sepa, se disculpó el anciano, pero basta de eso, te creo, hay algo que deseo pedirte, aquí y ahora. Daiki forzó la mueca que quería aparecer en su rostro. ¿Y eso sería? Ya lo sabes, dijo el anciano con una sonrisa cómplice. He mantenido las distancias y no he hablado del tema, pero el periodo previo a los exámenes finales será un buen momento para aprovecharlo. Daiki-kun, ¿aceptarás o no mi oferta de convertirte en candidato a Hokage? Maldita sea, sabía que esto iba a pasar. ¿A qué te refieres con el periodo previo a los exámenes finales? Preguntó, evadiendo el tema. Sarutobi sabía claramente lo que hacía, pero respondió de todos modos. Eres poderoso para tu edad, pero sin el poder del Zanbi, ni siquiera te acercas al poder y la habilidad requeridos de un Hokage, explicó el anciano. Ser Hokage no se trata solo de liderar la aldea, sino también de ser el protector de la aldea, el pilar principal que sostiene a esta aldea sobre sus hombros. Las dos cualidades principales necesarias de un Hokage son el amor por esta aldea y la fuerza para protegerla. ¿No es la capacidad de liderazgo ni la inteligencia? Preguntó Daiki sin poder evitarlo. Si bien sería preferible que también tuvieran eso, son menos necesarios que los que acabo de mencionar. Los asesores y personas de confianza pueden asumir esas responsabilidades si es necesario, el Sandaime negó con la cabeza. Por eso, si aceptas, supervisaré personalmente tu entrenamiento. Pero recuerda que no te convertirás en Hokage hasta dentro de años si aceptas, así que no te sientas presionado por eso. Para ser sincero, fue un trato excelente en ese aspecto. Entrenamiento del propio profesor, quien, al igual que Kakashi, era conocido por conocer más de 1000 jutsus, pero a diferencia de Kakashi, los dominaba todos y cada uno. ¿Y si mueres antes de que esté listo? Daiki necesitaba preguntar. No era idiota. Había investigado a fondo las leyes de la aldea después de que el anciano le hiciera la oferta. Si me eliges como tu sucesor y me entrenas como tal, si no estoy listo y mueres, me impondrán el cargo. La palabra del Hokage era ley en esta aldea. Si elegían a un sucesor, se convertían en el siguiente Hokage. Otros, como el daimyo, solo tenían voz y voto en la elección del siguiente Hokage si éste fallecía sin elegir a un sucesor. Ese era el problema, porque si las cosas no salían bien, dentro de un mes, este hombre estaría muerto. Y si aceptaba su propuesta, Daiki sería ascendido a Hokage. No hay necesidad de preocuparse por eso, rió el Hokage levemente, desestimando sus preocupaciones. Si bien soy viejo, me atrevo a decir que no estoy cerca de morir pronto todavía, especialmente considerando que el viejo no Momonoki todavía se mantiene fuerte. Eso no era lo que quería oír. El anciano prácticamente le confirmó que, si aceptaba, sería elegido su sucesor y acabaría como Hokage si moría durante la batalla de Konoha. Mierda. Si acepto, ¿podré ver el contenido del pergamino prohibido? Preguntó.
Sí, respondió Sarutobi simplemente, en realidad, será necesario, en caso de que algunos de los jutsu allí vean la luz del día y necesites comprenderlos y combatirlos. Doble mierda. Era una oferta increíble. Lo hacía aún más tentador aceptarla. ¿Debería? Pensó mientras su mente repasaba todas las posibilidades. Para salvar al Hokage, probablemente tendría que involucrarse en esa pelea de alguna manera. Quizás involucrar también a Jiraiya. Podría liberar a Jiraiya con sus propias invocaciones para que se ocupara de Orochimaru, probablemente. Pero, al involucrarse en esa pelea, definitivamente tendría que usar el poder de Isobu y revelaría su condición de Jinchuriki. De cualquier manera, Akatsuki se enteraría de su estado de alguna manera si realmente se involucrara por completo en el crush. Pero, acceso al pergamino prohibido y enseñanza personal del Sandaime Hokage, el profesor y tercer dios del shinobi en persona, con sus clones, sería mucho más que un simple mes de entrenamiento. Si llegara a usar hasta 50 clones al día para entrenar, eso podría equivaler a casi 4 años de entrenamiento de ninjutsu y otras disciplinas con ese hombre. Eso podría hacerlo más que rival para enfrentarse a Akatsuki, especialmente porque conocía todas sus habilidades. Daiki apretó los dientes, a la mierda. Gritó, haciendo que el Sandaime parpadeara sorprendido, lo haré viejo, apúntame, giré con todo. Y si terminara siendo Hokage en The Crush, simplemente entrenaría a Naruto y le impondría el sombrero. Sí, eso funcionará. Sarutobi rió entre dientes. Bueno, es un poco dramático de tu parte, pero me alegra oírlo, reflexionó el anciano. Muy bien, de ahora en adelante, Daiki-kun, serás mi estudiante. Comenzaremos tu entrenamiento tan pronto como termine este examen secundario. Suena bien, sonrió Daiki, apretando los puños, tengo un montón de otros jutsu que dominar, será más rápido con tu ayuda. Tenía un montón de jutsu de viento que Yagura conocía para derribar y ahora el jutsu de tierra que arrancó de las mentes de esos jorobados de roca. No habrá problema, asintió el anciano. Aunque creo que deberías retirarte, ¿no, Clon-kun? Y contarle a Daiki todo lo que hablamos. Como era de esperar, el anciano Hokage sabía que era un clon. Claro, Hokage-sensei. Daiki le sonrió, antes de hacer precisamente eso y desaparecer. El Daiki original, después de convocar a uno del clan Camaleón y asignarle la misión de encontrar y recuperar el cadáver de Shisui Uchiha para él, decidió ir a echar un vistazo al equipo de la aldea de la estrella oculta. Él mantuvo la distancia con ellos la mayor parte del tiempo, simplemente examinándolos desde lejos con sus ojos y notando cómo moldeaban y usaban su chakra y memorizando los sellos manuales utilizados. Notó con interés mientras se detenían en lo alto de un enorme árbol, con vista a un amplio y espacioso claro con una cueva que conducía al subsuelo. No fue difícil ver por qué se detuvieron, era porque había una pelea en curso en el medio del claro. Pero no era una pelea entre shinobis ni kunoichis. Era un oso enorme, de más de 30 metros de altura, que se enfrentaba a un par de lobos mucho más pequeños, pero igualmente enormes. Sin embargo, eran extraños para ser lobos. De unos 15 metros de altura, con pelaje azul grisáceo y blanco, y melenas negras como las de un león alrededor del cuello. Sin embargo, uno de ellos tenía una melena extra que le subía por encima de la cabeza como un mohawk negro y puntiagudo. Eran lobos de melena negra, si no se equivocaba. Eran nativos de la región del fuego, aunque estos eran mucho más grandes que la variedad habitual, que se parecía más al tamaño de los lobos normales. ¿Por qué carajos todas las criaturas del bosque de la muerte terminaron siendo gigantescas? Y era extraño en sí mismo que se enfrentaran a un oso mucho más grande. Pero una simple mirada a la entrada de la cueva y la observación del subsuelo le explicaron por qué. 4 lobos mucho más pequeños se escondían dentro de la cueva, fuera de la vista. Dijo que eran más pequeños, pero aún así eran enormes comparados con los lobos normales, de unos 3 o 4 metros y medio de altura. Supuso que eran cachorros de lobo, y los dos peleando eran los padres tratando de protegerlos. En ese momento, una avalancha de recuerdos invadió su mente y Daiki se congeló. Ese maldito clon. Gruñó. Él también habría aceptado la oferta, ya que el clon era literalmente él, pero culpar al clon en sí lo hacía sentir mejor. Supongo que sí que necesito hacer speedruns ahora mismo. Daiki hizo una mueca. Necesitaba conseguir todos los potenciadores disponibles y unirse a la rutina si quería que las cosas salieran como él quería. Los rugidos de un oso enorme sacudieron el aire, mientras 2 lobos gigantes aullaban desafiantes y Daiki suspiraba. Típico, simplemente típico.
Y Orochimaru también estaba en movimiento, comenzando su ataque al equipo 7. Daiki observó ociosamente cómo a miles de pies de distancia, Naruto era arrastrado lejos de sus compañeros de equipo por una ráfaga de viento enormemente poderosa, enviado en espiral a través del aire, más profundamente dentro del bosque y rápidamente tragado por una serpiente gigantesca que se cernía incluso sobre el oso de 100 pies que se enfrentaba a los dos lobos gigantes de crin negra. ¿Por qué las invocaciones de serpientes tenían tantos miembros del tamaño de jefes enormes? Daiki negó con la cabeza y dejó de pensar en el equipo 7 por ahora. Orochimaru no iba a matarlos y de todos modos tenía un poco de tiempo. Su mirada se desvió hacia la pelea que se desarrollaba entre tres bestias gigantes del bosque. El macho de la pareja se abalanzó sobre el oso, intentando atraparlo por el cuello, pero este se irguió sobre sus patas traseras, elevándose muy por encima del lobo y clavándole una garra afilada en la mejilla, lo que lo levantó del suelo y lo estrelló contra un árbol enorme de 1000 pies de altura. Ese oso tenía un poder tremendo. Pero los lobos eran astutos. Porque el ataque frontal distrajo al oso lo suficiente como para que la loba se colocara detrás y le hundiera los colmillos en la parte baja de la espalda, donde estaría la columna vertebral. Ella estaba tratando de paralizar al oso. El oso rugió y giró corporalmente, pero el lobo le había clavado los dientes con tanta fuerza que el oso lo levantó y lo hizo girar corporalmente mientras se movía. Al darse cuenta de que no podía alcanzarla con sus brazos, el oso se agitó salvajemente, tratando de desalojar a la loba, solo para que el lobo macho saliera corriendo del bosque donde se había estrellado contra el enorme árbol y saltara por el aire, con sus dientes afilados como navajas brillando. El oso rugió de dolor cuando el lobo macho le mordió el costado. Pero, parecía que el oso tampoco era tonto. Desistió de intentar desalojar a los lobos en ese mismo instante antes de lanzarse hacia atrás. La loba gimió de dolor cuando el oso la aplastó con su peso. Sus dientes se soltaron y el oso se levantó nuevamente y golpeó con sus dos enormes patas, agarrando al lobo macho por la cabeza y arrancándolo del costado del oso. La sangre brotó en grandes chorros a través del aire. El oso levantó al lobo por la cabeza, con sus dos enormes patas rodeó su cráneo y lo apretó. El lobo aulló de dolor. Fue triste, pero la táctica, la inteligencia y la superioridad numérica no siempre podían superar la brecha que permitía superar el poder puro y duro. Ya podía prever cómo terminaría esto. El oso aplastaría el cráneo del lobo macho, matándolo, dejando a la hembra sola para defenderse. Ella sería presa fácil, 1 a 1, ya sea muerta o forzada a huir, dejando a los cachorros indefensos de cualquier manera. Este lugar era la ley de la jungla, honestamente, este mundo entero prosperaba gracias a ese aspecto. Así funcionaba el mundo. Daiki lo había aceptado hacía tiempo y se había convertido en parte del ciclo. Era un mundo despiadado. Aún así, se encontró saltando por el aire impulsado por un Shunshin. Él siempre fue un amante de los perros. Se disparó al aire por encima del oso, antes de levantar ambas manos por encima de él y disparar un par de jutsu de palma de fuerza desde sus manos, arrojándolo por el aire como una bala. Se lanzó en un giro hacia adelante, tomando una enorme cantidad de impulso y cayó sobre el cráneo del oso con el golpe de rodilla más poderoso que pudo reunir. Un crujido masivo resonó en el aire y el oso se congeló, sus patas se aflojaron y el lobo macho cayó al suelo, aturdido. Un momento después, el oso titánico se tambaleó sobre sus pies, antes de desplomarse de lado, con los ojos en blanco y su enorme tamaño haciendo que el suelo retumbara como si hubiera ocurrido un pequeño terremoto. De pie sobre el oso en coma, o posiblemente muerto, Daiki se encontró con los ojos del lobo macho gigante que lo miraba con los ojos muy abiertos, sorprendido. Un momento después se le unió la hembra, cojeando tiernamente hacia su compañero y mirándolo con cautela. De nada, les dijo Daiki secamente, con la vista fija en la línea de árboles, donde el equipo estelar lo observaba con los ojos muy abiertos. Inmediatamente dieron media vuelta y huyeron. Daiki hizo un clon de sombra. El clon inmediatamente salió disparado hacia la línea de árboles tras ellos. Daiki observó al par de lobos, antes de sentarse en la cabeza del oso con las piernas cruzadas. Ahora que los veía, estos lobos tenían un aspecto bastante atractivo. Cuando sus cachorros crecieran, formarían una manada de 6 lobos enormes de este tamaño. Hacer como Kakashi y entrenarlos para que fueran Ninken, sería un movimiento de poder increíble. Especialmente porque con su inmenso tamaño, serían mucho más capaces de combatir, y Pakun se enfrentó a Jonin y Mierda en la otra línea de tiempo. En realidad no los necesitaba para sí mismo. Pero podrían ser un buen regalo para alguien y serle de gran ayuda más adelante, al fortalecerse.
¿A quién conocía que necesitara y quisiera un contrato de invocación? Sasuke no los necesitaría. Aunque no fuera con Orochimaru, sin duda conseguiría el contrato del halcón de alguna manera, y el Uchiha también tenía acceso al contrato del gato. Hanabi ya tenía su tigre, aunque se tomó nota mental de buscar más para ella, conseguirle un paquete completo. Completo. ¿Hinata entonces? ¿O quizás Tenten? Sí, Tenten quería un contrato, ¿no? Vaya, probablemente también podría encomendarle el entrenamiento, ya que tenía a Egai como sensei y él podría presionar a Kakashi para que le dijera cómo entrenarlos para convertirlos en Ninken. Oigan, dijo Daiki, poniendo tensos a los lobos con su voz. Era bastante divertido. Levantó la mano y sacó uno de los contratos de invocación en blanco que había hecho con trabajo clon. Saben, los salvé aquí ahora, pero hay un montón de osos en este bosque. ¿Qué les pasará si se encuentran con otro? Casi se sentía como un vendedor de coches de mala muerte. Mientras el Daiki original estaba haciendo un trato, su clon estaba persiguiendo al equipo estrella. Bueno, él dijo persecución, pero ellos eran mucho, mucho más lentos que él. Así que pasó a toda velocidad junto a ellos, poniéndose delante de ellos y cortándoles el paso. Hola de nuevo. Los saludó Daiki con una sonrisa mientras se quedaban paralizados en una rama frente a la que él estaba, con los brazos cruzados y apoyados con naturalidad en el centro del árbol. ¿Cómo lo hiciste? La linda chica del equipo, Okuto, si recordaba bien su nombre, se congeló y lo miró con los ojos muy abiertos. Soy mucho más rápido que ustedes, su sonrisa se convirtió en una mueca, entonces ustedes son de Oshigakure, ¿eh? Lo somos, confirmó el chico de pelo corto y morado que recordaba haber conocido a Naruto, y tú eres Daiki Yurei, ¿verdad? Preguntó vacilante. Oh, ¿me conoces? Daiki levantó una ceja con interés. Escuchamos a los otros genin hablando de ti durante el primer examen, hizo una mueca. En realidad, esperábamos evitarte. Qué inteligente de tu parte, elogió con ligereza. Y por supuesto que lo era. El método del pavo real misterioso era una técnica asombrosa, pero era inútil si ni siquiera podían usarlo a tiempo para bloquear alguno de sus ataques o golpearlo. Por eso la rutina era la base fundamental de todas las habilidades shinobi. Sin la capacidad física para reaccionar, todos los jutsus y habilidades eran inútiles. Al final del día, sus ojos, sus sellos, su armadura y todos sus jutsus eran meros apoyos suplementarios para el poder rugiente de sus músculos mejorados por su épico esfuerzo. Habla por ti mismo. Gruñó el tercero de su equipo, el único a quien Daiki no reconoció, puede que sea fuerte comparado con otros aquí, pero comparado con el poder de nuestro chakra estelar que todas las aldeas codician, no es nada. Juntó las manos en un sello modificado, los dedos índice y meñique extendidos y tocándose, formando una figura triangular, el chakra púrpura llameando en su espalda como una poderosa llama y, el genin estrella sin nombre se atragantó, sus ojos se abrieron de par en par por el dolor cuando, de repente, el puño de Daiki se enterró en su plexo solar. Se contorsionó alrededor del puño de Daiki, antes de que sus grandes ojos se pusieran en blanco y cayera inconsciente. Daiki liberó su puño y dejó que el niño cayera al suelo inconsciente, antes de inmovilizar su cuerpo bajo su pie. Todo sucedió tan rápido que ninguno de los otros dos tuvo la oportunidad de verlo moverse antes de que el niño ya estuviera cayendo. Seiya. Okuto jadeó, pero en lugar de abalanzarse sobre Daiki, saltó hacia atrás con destreza, formando el mismo sello, mientras que el chico de cabello morado saltó al otro lado de Daiki e hizo lo mismo, rodeándolo por ambos lados y obligándolo a elegir un objetivo e ir a por él mientras el otro podía atacar por detrás. Sin embargo, Daiki no se molestó en atacar a ninguno de ellos, en lugar de eso, activó la armadura infinita en su hombro y observó con interés cómo el chakra de la estrella púrpura era extraído del cuerpo del niño debajo de su pie hacia la boca de la armadura de la cabeza de Isobu. ¿Estás absorbiendo su chakra? Okuto lo miró boquiabierto. Algo así, le sonrió Daiki, mirándola de reojo, es una cosa tan linda, que nadie codicia realmente tu pequeño meteorito. Es interesante y podría usar tu método del pavo real misterioso y planear hacerlo, pero no es tan bueno considerando los inconvenientes. Inclinó la cabeza, justo a tiempo para evitar una rugiente y llameante serpiente de chakra púrpura que apuntaba a la parte posterior de su cráneo. Por supuesto, no necesitaba hacerlo y solo estaba presumiendo. Extendió la mano, agarró la serpiente y tiró de ella, oyendo un aullido detrás de él. El chico de cabello morado, que astutamente se aprovechó de que él volviera su atención hacia su compañera de equipo, fue lanzado por los aires y Daiki giró, asestando un golpe de rodilla en su estómago.
El niño se atragantó por el golpe, pero sorprendentemente permaneció consciente, era más resistente que su compañero, o al menos tenía mucha más tolerancia al dolor. Sin embargo, el siguiente codazo en el cráneo aplastó al niño contra el suelo antes de que el chakra de su espalda pudiera tomar la forma necesaria para contraatacar, y se estrelló contra la rama del árbol inconsciente, al igual que su compañero de equipo. Un momento después, brillantes cuerdas etéreas de chakra de color púrpura fueron lanzadas hacia él mientras estaba ocupado con su verdadero objetivo de los 3. 5 en total, apuntando a sus piernas, brazos y cuello. Sin embargo, tan pronto como el chakra estuvo a punto de tocarlo, las cuerdas se deformaron y se descompusieron en chakra puro, absorbido por su armadura. Dirigió el chakra hacia la armadura infinita para mantenerlo a salvo. «Aléjate de ellos», le gruñó Okuto. Daiki miró por encima del hombro para ver que su chakra estrella se había formado en una capa alada alrededor de su cuerpo y ella disparó hacia él, disparando a través del aire como una bala usando las alas del chakra. Ella le dio un puñetazo mientras se acercaba, el chakra que cubría su puño se ensanchó formando una garra de chakra púrpura, más pequeña, pero similar a las que podía usar con su capa de Jinchuriki. El cual fue rápidamente devorado por la armadura infinita. Los ojos de Okuto se abrieron y se dio la vuelta justo antes de alcanzarlo, y lanzó una patada voladora dirigida a su rostro. La armadura infinita absorbió el chakra alrededor de su pie, pero no pudo hacer nada con respecto a la patada física, cargada con bastante impulso gracias a su trayectoria de vuelo mejorada con chakra. Vaya, ella era bastante inteligente. Fue una lástima para ella que él estuviera tan orgulloso de su fuerza física. Él atrapó su patada con sus antebrazos, colocándolos uno sobre otro en un bloqueo cruzado. La fuerza de su patada aún logró obligarlo a retroceder un paso, lo cual fue bueno para ella. Los ojos de Okuto se abrieron mientras le agarraba el pie. Ella rápidamente hizo el sello manual que ella y sus compañeros de equipo usaron para iniciar su jutsu y el chakra púrpura se formó en cuerdas en su espalda un momento después y lo atacó. Solo para ser devorado por su armadura. Luego, agarrándola del pie, tiró de ella y giró, antes de estrellarla contra el duramen del árbol. La corteza se quebró por la fuerza del golpe y Okuto gritó de dolor, antes de desplomarse sobre la base de la rama en la que estaba parado mientras la soltaba. «Así que eres el más fuerte del equipo, ¿eh?», reflexionó Daiki. No se lo esperaba. Pero, de nuevo, uno de ellos era un desconocido y el otro recordaba que su cuerpo se había agotado bajo el entrenamiento del chakra estelar, mientras que la propia Okuto parecía estar fortaleciéndose. De cualquier manera, ya había visto suficiente para comprender cómo manipulaban su chakra estelar. Tenía una buena idea de cómo recrear el método del pavo real misterioso, una vez que se pusiera a usar el chakra él mismo. El primero ya tenía el chakra restante antes de agotarse, así que Daiki lo dejó y centró su atención en el chico de cabello morado apagado. Poseía la concentración más alta y pura del chakra estelar, ya que contaminaba su cuerpo. Espera, jadeó Okuto a sus espaldas, deteniéndolo en seco. Miró a la chica y la vio buscando débilmente en su bolsa de equipo y sacando un familiar pergamino de color claro. Sí, si te doy nuestro pergamino celestial, ¿nos dejarás en paz? Esa fue la jugada inteligente en ese momento. Ofrecerle el objetivo del examen y cederle la oportunidad a su equipo de aprobar a cambio de que los dejara en paz. Lamentablemente para ella, sin embargo, ya tengo lo que necesito para pasar, dijo Daiki encogiéndose de hombros. Los elegí específicamente porque quería conseguir algo de su chakra estelar. Como dije hace un minuto, puedo darle un buen uso. Pero tranquilos, no los voy a matar ni nada por el estilo. De verdad, deberían agradecerme. Okuto lo miró boquiabierto. Gracias, por atacarnos. Más o menos, pero más bien por salvar la vida de tus compañeros, le sonrió Daiki y se agachó, agarrando al chico de cabello morado por el cuello de la chaqueta y levantándolo. Después de todo, ese entrenamiento especial que hacen con su pequeño meteorito en su aldea, los está matando, reveló, antes de extender la otra mano y levantar la chaqueta del chico para revelar su torso ligeramente musculoso, aunque bastante delgado, y las profundas marcas de color púrpura brillante, como llamas, que se extendían por todo su estómago y pecho. ¿Qué es eso? La chica mayor abrió mucho los ojos, antes de morderse el labio, dándose cuenta a ella misma. ¿Es eso, chakra estelar? Lo es, ¿verdad? Lo siento. Hay una razón por la que tu tercer Hokage prohibió el entrenamiento estelar en tu aldea, ¿sabes?, informó Daiki amablemente. Hace que tu chakra sea mucho más fuerte y crezca rápidamente, pero, en el proceso, la mayoría de ustedes que lo completen morirán.
Estas marcas en su cuerpo es envenenamiento por chakra, específicamente, un veneno conocido como radiación. Los efectos de la estrella se filtran de tu red de chakra hacia tu cuerpo y atacan tus órganos, células y demás. Incluso con una probabilidad entre 1000 de que sobrevivas al entrenamiento, tu esperanza de vida se reducirá drásticamente y podrías morir en cualquier momento. Okuto lo miró fijamente por un momento, antes de tragar saliva con dificultad. Si es así, ¿por qué quieres nuestro chakra para ti? Preguntó. Probablemente estaba buscando alguna falacia en sus palabras, una forma de negar sus palabras. No podía culparla exactamente, después de todo, básicamente le estaba diciendo que su actual líder de la aldea los estaba sometiendo a un entrenamiento que mataría a la mayoría de ellos. Porque soy increíble, dijo Daiki encogiéndose de hombros, he desarrollado un pequeño sello especial que filtrará el envenenamiento por radiación del chakra estelar, purificándolo y haciéndolo seguro para que solo yo lo use. Eso, Okuto se mordió el labio y negó con la cabeza. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Por qué hiciste un sello así para nuestro chakra estelar? ¿Cuánto tiempo llevas planeándolo? Daiki se encogió de hombros de nuevo. En realidad, el sello se hizo para algo más. Simplemente aparecisteis en mi radar cuando os vi aquí, nada más y nada menos, respondió. ¿Y cómo sé todo esto? La información es poder, y digamos que tengo espías muy útiles que me informan de todo tipo de cosas. Esto no es justo en absoluto, Okuto suspiró derrotada, dejándose caer contra la rama, con una sonrisa divertida dibujándose en su rostro. La vida no es justa. Daiki se encogió de hombros y procedió a drenar el chakra del chico que tenía agarrado. Lo drenó justo antes de agotarlo, y observó cómo las brillantes marcas moradas del chakra que se extendían por su cuerpo se desvanecían, antes de soltarlo y dejarlo caer de nuevo sobre la rama del árbol. ¿Está claro, gimió? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¿Cómo voy a saberlo? Daiki levantó una ceja. No me corresponde ayudarte. Okuto hizo una mueca ante sus palabras, antes de apretar los dientes y levantarse con pies temblorosos. ¿Ese sello que tienes, sería posible intercambiarlo por él? Preguntó. Daiki hizo una pausa. Ahora bien, ese fue un pensamiento. En realidad solo planeaba usarlo para sí mismo, pero podría ser muy útil tener a Oshigakure en deuda con él. En realidad, no tenían nada de valor más allá de la propia estrella. Y si ella contaba lo que él le reveló, a la gente de su aldea, especialmente a esa jodida posición en Oshikage, lo más probable es que la tildaran de traidora a su aldea. Pero, si fuera así, también podría aprovecharlo. Sería muy útil contar con una aldea pequeña que pudiera usar libremente el método del pavo real misterioso para ayudar más adelante. Pero una sola kunoichi, potenciada por la estrella, que le debía mucho, podría ser aún mejor. ¿Qué tal si te doy el sello y muestras cómo funciona en tu aldea? Reflexionó Daiki. Si tu aldea está interesada, pueden contactar con Konoha y llegar a un acuerdo comercial. Okuto parpadeó. ¿Harías eso? Preguntó sorprendida. Daiki se encogió de hombros. Piensa en ello como un pequeño pago por haberme portado duro con ustedes y haberles quitado su chakra, respondió, con bastante gracia si lo decía él mismo. Vale, asintió la chica mayor, antes de sonreír alegremente, entonces, ¿cómo hacemos esto? Daiki resistió el impulso de sonreír. Tendrá que ir en tu torso, así que tendrás que quitarte la parte de arriba y cualquier ropa interior que lleves puesta, respondió. Los lindos ojos índigo de Okuto se abrieron de par en par y sus mejillas se pusieron rojas. Oh, pronunció ella, sorprendida. Había una sonrisa en el rostro del Daiki original mientras dejaba el recién formado clan invocador de lobos de melena negra para disfrutar juntos de su enorme comida de oso. Fue sorprendentemente fácil lograr que aceptaran el contrato de invocación, y ahora se volverían mucho más fuertes e inteligentes en el futuro gracias a ello, y eso sin tener en cuenta que posiblemente recibieran entrenamiento Ninken en el futuro. Ahora, se encontraba como espectador de Sasuke contra Orochimaru. Naruto ya había regresado, los había salvado, le habían dado una paliza y ahora colgaba como una bolsa de basura clavada en un árbol. Parpadeó, un torrente de recuerdos lo invadió repentinamente y gimió, tapándose la cara con la mano mientras la sangre le corría por el cuerpo. Visualizó a Okuto, la linda chica mayor de cabello castaño, con el torso desnudo, piel clara, pechos redondos y firmes, un poco más grandes que un puñado, coronados por pequeños pezones rosados. Cómo los sentía en sus manos al moverse para aplicar el sello de chakra correctamente, y el sabor de sus labios al robarle un beso pícaro al terminar de aplicar el sello. Malditos clones.
Bueno, al menos ahora tenía una cantidad decente de chakra estelar para empezar, y definitivamente podía entender lo que su clon planeaba y le transmitía. Pero lo olvidó por ahora y se concentró en la lucha que se desarrollaba. Estaba llegando a su fin. Observó cómo Sasuke ataba a Orochimaru a un enorme árbol con shuriken y alambre ninja entre sus dientes y realizaba algunos sellos manuales, esto fue todo. En menos de un minuto, Orochimaru le entregaría a Sasuke el sello maldito. Algo tan útil que no tenía posibilidad de recrearlo por sí solo, no sin el haz de Jugó. Honestamente, el sello maldito en sí mismo ofrecía muchos beneficios. No solo absorbía energía natural automáticamente, lo que permitía recolectarla pasivamente y permitir que alguien permaneciera en modo sabio mientras estuviera activo, sino que también otorgaba al usuario una transformación sabio similar a la de Jugó. Y si Kabuto era una referencia, ambas formas de estilo chakra de la naturaleza, apiladas juntas. Él mismo lo deseaba. El único problema era lidiar con ese fragmento de Orochimaru que contenía el sello. Pero no tienes que preocuparte por eso, intervino Isobu. Para hacerlo así, el fragmento de alma tendría que entrar en tu subconsciente, lo cual, si bien para algunos sería un gran problema, para ti es irrelevante, ya que yo ya vivo en tu subconsciente. Si quieres ese sello, consíguelo, destruiré el fragmento de alma. Daiki se quedó helado. ¿Estás seguro de eso? Preguntó Daiki con voz seria. Porque de ser así, eso cambiaría, aunque no todo, muchísimo. Shiromari y el clan Camaleón no podían enseñarle Senjutsu. Fue una de las primeras cosas que le preguntó. El propio Shiromari era capaz de usar Senjutsu, pero eso no tenía nada que ver con su clan camaleónico, sino más bien con el clan de su padre Manda, el clan serpiente. Ni siquiera aprendió Senjutsu, pues sobrevivió y obtuvo acceso a él. Después de todo, la forma de aprender Senjutsu con las serpientes no era mediante entrenamiento ni enseñanza, sino mediante mordeduras, inyecciones de Senjutsu, veneno, a falta de un término mejor, sobreviviendo y adaptándose. Shiromari no tenía ni la menor idea de cómo enseñarle a sentir la energía de la naturaleza. Así que, a menos que de alguna manera consiguiera que los sapos le enseñaran, aprender Senjutsu le era prácticamente imposible. Pero el sello maldito absorbía energía de la naturaleza. Existía una pequeña posibilidad. Podía usarlo en lugar del aceite de fuente de sapo que usaba Naruto, exponiéndolo a su cuerpo el tiempo suficiente y entrenándose para sentir la energía. A todos los efectos, el sello maldito del cielo sería un trampolín para él, para crear su propia versión del modo sabio. Ni sapo, ni serpiente, ni ninguna tontería que Hashirama Senju haya encontrado por casualidad. Tú eres el experto en sellos, respondió Isobu. Ya deberías saber lo que ocurre cuando un ser vivo y consciente queda atrapado dentro de un sello en alguien. El subconsciente actúa como un puente de consciencia para todos los que están unidos a ese cuerpo, y por lo que entiendo, Orochimaru usa esto para invadir los cuerpos de otros, ataca y lucha por controlar su subconsciente y, desde allí, los subsume. Daiki asintió con la cabeza. Eso sí que era cierto. Quizás si el sello en sí no estuviera conectado a nada, sería diferente, pero ¿y si se aplicaba al chakra del portador? ¿A la energía espiritual física y mental del portador? Tendría una conexión directa con el subconsciente. Y tenía mucho sentido que Orochimaru no marcara un Jinchuriki como Naruto. Siendo sinceros, si Daiki estuviera en el lugar de Orochimaru, habría marcado a Naruto, habría matado a Sasuke, le habría quitado los ojos, se habría apoderado del cuerpo de Naruto y le habría implantado el Sharingan. El drenaje del Sharingan no sería nada destacable en ese momento en absoluto, no en un Uzumaki Kyuubi Jinchuriki, nacido del anterior Uzumaki Kyuubi Jinchuriki y un padre Kage masivamente poderoso, habiendo estado expuesto al chakra del mismo Kyuubi desde el mismo segundo en que fue concebido. En realidad, la única razón por la que Naruto se cansó al principio, probablemente se debió más a que la mayor parte de su chakra siempre se usaba para reforzar el sello de los 8 trigramas y él solo tenía acceso a una fracción de su chakra total, como el 20% en el mejor de los casos. Realmente, si hubiera alguna persona viva cuyo cuerpo tomaría, sería el de Naruto. Y Orochimaru no era un completo imbécil, la mayor parte del tiempo. La única razón por la que no optaría por un cuerpo tan absurdamente asombroso sería si fuera imposible. Porque Kurama salpicaba su pequeño fragmento de alma, era un tipo bastante posesivo después de todo. A pesar de su odio actual por su situación, Naruto era su anfitrión, hasta el punto de que Kurama se negaba a permitir que Naruto le pidiera a Fukasaku que recolectara chakra natural para él también.
e incluso en ese momento, en el fondo, sentía un respeto a regañadientes por Naruto. Porque hay que darle algo de crédito a ese tipo, a pesar de toda la mierda por la que pasó con el pueblo, tan abrasivo como podía ser, él era un tipo generalmente agradable y compasivo y no se dejó agobiar como una pequeña perra llorona, no importaba cuántas veces su cara fuera empujada contra la tierra, cuántas veces lo patearan y se burlaran de él, siempre se levantaba de nuevo. Daiki tenía que respetar ese coraje al menos. Sasuke, en cambio, no era nada del otro mundo, sin contar que era una transmigración de Indra. En cuanto a talento y habilidad, comparado con Madara, Itachi, Shisui, e incluso con la adorable novia de Itachi, Izumi, quien tenía su Sharingan desde su nacimiento y era una prodigio del taijutsu que haría llorar de asombro a Gai, Sasuke simplemente no se comparaba. El propio Naruto era mucho más prodigio que Sasuke, según Daiki. Si ese tipo hubiera tenido a alguien dispuesto a enseñarle desde el principio, habría superado a Kakashi con creces, incluso a estas alturas. Al fin y al cabo, Sasuke creció con un padre que, aunque distante, le enseñó, e Itachi, aunque muy ocupado, también le enseñó a Sasuke. Eso, y el hecho de que los profesores de la academia lo admiraran y todos ignoraran a Naruto, incluso a Iruka al principio, durante los primeros meses que dio clase, demostraban lo poco talentoso que era Sasuke. Irónicamente, en cuanto a talento puro, Naruto se parecía más a Indra y Sasuke a Asura. Fue la situación que los rodeaba lo que hizo que pareciera que era al revés. Daiki se dio una palmada en las mejillas. Me estoy desviando del tema, se reprendió a sí mismo, antes de dispararse hacia los árboles a toda velocidad. Había perdido 2 segundos enteros en esa tangente. Realmente necesitaba trabajar en sus monólogos internos. Parece que te gusta el sonido de tu propia voz y te reafirmas en tu visión del mundo. Diría que era un problema de identidad, pero, siendo sincero, eres un poco narcisista. Isobu aportó su granito de arena. En realidad, él estaba bastante de acuerdo con eso. Mejor un narcisista que alguien sin fe en sí mismo, respondió Daiki, aplicando ligeramente el chakra de Isobu, lo justo para cambiarle la mirada y no cubrirlo con una capa de chakra. A pesar de lo poco que contrastaba con el conjunto completo, su velocidad aumentó notablemente, como si estuviera usando el parpadeo del cuerpo para acelerar. Había aproximadamente 2 millas de distancia entre él y sus objetivos cuando comenzó a moverse. A su máxima velocidad, cruzó esa distancia en menos de 10 segundos, incluso sin un camino recto que seguir. Orochimaru le dio tiempo de sobra para llegar. El hombre se divirtió demasiado jugando con su presa. El propio Sannin, tan concentrado en su objetivo, y con Daiki ocultando su chakra usando sus ojos, no se dio cuenta de su llegada en absoluto. Siente un poder en tus ojos que supera incluso al de Itachi, una voz sedosa, sibilante pero suave resonó poderosamente a través del bosque, mi nombre es Orochimaru, si deseas volver a verme y obtener el verdadero poder, entonces sobrevive y pasa este examen, Sasuke-kun. Los ojos de Daiki se posaron en su propio objetivo mientras hablaba, el rostro que llevaba, medio derretido, mostrando ojos amarillos rasgados como serpientes y un rostro pálido de color blanco tiza. Orochimaru formó un sello de carnero con una sola mano y abrió su boca, sus dientes parecidos a colmillos crecieron notablemente, antes de que su cuello se estirara y se lanzara por el aire tan rápido, que Daiki ni siquiera habría podido rastrearlo sin el Shinkugan y el chakra de Isobu que lo potenciaban. Menos mal que Daiki ya se estaba preparando, esparciendo su chakra y realizando algunos sellos manuales. En el instante en que su cuello llegó a Sasuke y sus dientes estaban a punto de hacer contacto, hubo una bocanada de humo, y en el lugar de Sasuke, estaba Daiki. Un dolor agudo le atravesó el cuello, mientras Orochimaru parpadeaba confundido por un microsegundo, antes de que sus ojos se abrieran en estado de shock. La confusión duró lo suficiente para que Daiki le diera un codazo en la cara al hombre, sacándole los dientes del cuello. Tú. Siseó Orochimaru, antes de que sus ojos se abrieran aún más, hasta el punto de que parecía que se le iban a salir de las órbitas. Rinnegan. Daiki. Escuchó gritar a Sasuke también, y vio a su amigo mirándolo desde su posición anterior en una rama de 50 pies de altura, con los ojos Sharingan abiertos por la sorpresa. A Daiki le habría encantado sonreírle con suficiencia y decirle algo arrogante, pero no pudo. Porque fue entonces cuando lo sintió. Sintió que el sello se formaba en su cuello y algo se expandía por su cuerpo, hacia sus espirales, y sintió como sus espirales de chakra se veían obligadas a absorberlo, cómo se estiraban, más anchas, en cierto sentido, para acomodarse, crecer, fortalecerse. Oh, me olvidé de algo, se dio cuenta en ese momento.
Había olvidado cuánto dolor causó el sello cuando se formó. Daiki se encorvó, se inclinó y rugió mientras un dolor líquido, como lava corriendo por sus venas, asaltaba sus sentidos. Yohairo Ascencio 1631. Izuku 1836. Luis Alfonso Madrigal Aguilar. Alejandro Flores Iz 9p. Lautarín. Foxzolgame 2481. Guaradé 163. Dailan Koto-san Abría 9151. Gotso 1Z. Julián Vega Gid. Osvaldo Escandón Baez 94. Mitki Ubi 506. Derekinaki Catalán 2, E425. Zrisk C 6761. José Águila 2673. Sadermo. Julio César Andujo Cuevas 38. Geogani Sánchez 3968. Gaby González W9Q. Max Nicolás El Probst 6785. Jesús David Ardila Martínez. Juan José Moya 8452. MR NID 9471. Davi 29080. Asiroplais 7338. Agni DXD. Exoe 78. Gun 60. José 88, T7V. Alex, Van, Astrea 2959. Gastón Aguilar. Karen Cor 568. Lucifer Gol. Aseroy 7JF. Tristan Locheo 4772. Fabián Vera KB2OI. Kiz 6403. Bueno excelente 25. Alex T 5164. Fernando Villamayor 9201. Maco Gámez 5725. Superour. Máximo Malvicino 8384. Alexander Mainato DH9TS. Daniel Lucero S4B. Gatos Parda 6508. Mario Emanuel Martínez Espino. Flopas 18.